de periodo de tensión. Lo Lo de de periodo de coexistencia transición. pacífica. No vimos coexistencia Coexistencia pacífica. pacífica. Nos pasó toda una Estamos clase en viendo medio. a Che Guevara. Che Guevara, vamos, gente, ¿te animás a darme un pantallazo de Che Guevara y cuál es la utilidad o la función o la importancia del tipo? Lo que sé es que yo no sé dónde dejé las cosas que le hice la semana pasada, pero no sé, no, ni idea. Bien, ni idea. Duro. No sé dónde dejé las cosas. Vamos, alguno que se anime No. con Joaquín. Era como que decía que no necesitabas una crisis, tipo, decía la contra de lo que decía Marx. Marx decía de que el comunismo se generaba cuando hay una crisis y El Che. el Che Guevara decía de que no era necesario que hubiera una crisis para que hubiera comunismo, que vos mismo podías generarlo haciendo ¿cómo era? Campamentos, como Sí, guerrillas pocos. Guerrillas, sí. de concentración en diferentes puntos del país Sí. y expandiéndote y así ampliando tus territorios hasta llegar a la provincia, bueno, en este caso a La Habana. La Habana, estamos de acuerdo. Pregunta para el resto, más allá de que Valentina lo explicó bien. Esos lugares de foco, ¿dónde deberían ocurrir de acuerdo al Che? ¿Qué lugares geográficos? En lugares selva, Bien, en la selva, estamos de acuerdo. ¿Por qué en la selva? Porque están porque más ahí ellos tenían como el conectados. poder. Como a controlar. Dale, Lara, todo tuyo. ¿Por qué? Porque no se iban a meter a controlarlos ahí. Era como Ahí un lugar está. desconocido para ellos. Exactamente, porque es un lugar desconocido, es bastante problemático si no estás acostumbrado a meterte obviamente en la selva, por más que seas el ejército oficial de ese país. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros hablamos de esta guerra de guerrillas, vimos un poco como todo el procedimiento para llegar a esta revolución cubana. ¿Por qué dijimos que esa revolución cubana tenía que ser en Cuba? ¿O tiene lógico que haya sido en Cuba? Más allá de que es cubana y que sucedió ahí, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones? Que estaban bajo como el poder capitalista de Estados Unidos. ¿Desde cuándo? Desde que Estados Unidos lo ayudó a liberarse de España, no me acuerdo la fecha, y como compensación había dicho de que podía invadir Cuba cada vez que ellos quisieran y poder Bueno, no sé si manipularla. tan así, pero Invadir bueno, no, podían entrar ejércitos, sí. O sea, como Fuerza intervenir. Armada a Cuba cuando quisieran. Ahí está, intervenir, de esa manera Estados Unidos controlaba un montón de territorios económicos cubanos, se hacía cargo del ferrocarril, les habilitaba una fuerza naval ahí en parte en el sur de la isla, entonces había un montón de cosas que nos daban a entender que era un gobierno cubano republicano, o no, a veces dictadura, pero que eran, si bien eran independientes, eran económicamente sumamente dependientes. Todo el mundo llegó a eso, ¿no? Entonces, teníamos una primera revolución, o la revolución en 1959, básicamente una revolución de tipo nacionalista. No es originalmente socialista, estamos, o sea, por más que el Che y muchos de ellos estén como coqueteando con la idea del socialismo, originalmente la revolución es mucho menos radical de lo que se piensa. Los primeros 2 años van a ser un poco más moderados y eventualmente después se van a ir al exilio. A medida que ellos se vayan, radicalizando, dijimos que se iban a ir al exilio, y de ese exilio, ¿dónde es que se van la mayor parte de los cubanos que no están de acuerdo con ese camino socialista? ¿Dónde se van? Estados Unidos. Sí, ¿dónde concretamente? ¿Cuál es la ciudad que creció enormemente? Miami, ¿no? Bien, Miami. ¿Por qué Miami, Lucas? ¿Por qué te parece que Miami es un lugar para Queda exilios? relativamente cerca. Bien, porque está a una balsa de distancia, literalmente serán unos, yo creo que deben ser 100 kilómetros de diferencia, está está ahí nomás, dentro de lo que se puede decir ahí nomás, 100 kilómetros no es menor. Yo no sé si es un poquito menos, pero bueno, vamos a dejar 100 kilómetros. Y es un lugar que te recibe, básicamente. Si lográs tener contacto con territorio norteamericano y si sos cubano, hasta hace unos años automáticamente tenías la nacionalidad norteamericana. Quiere decir que en realidad, de alguna forma, Estados Unidos lo que hace es como fomentar que el cubano que está en desacuerdo con lo que sucede en Cuba, nada, se tome el riesgo de ir en esas balsas muy precarias en muchos casos a las costas norteamericanas. Y de hecho así se consolida fuertemente lo que hoy es Miami. ¿Alguien fue a Miami en algún momento de su vida?
cubanos. Fue como pasar, básicamente. Pasar, no, pero Lo pasar. mío fue pasar. Cuando te vas a Miami, tocas Miami, te das cuenta de Miami tiene 0 norteamericanos. O sea, 0. Tienen muchos tipo latinos y mucha gente que De habla hecho, no español sé, en todos lados. es 0%, no quiero decir 0% norteamericano, quiero decir 0,3%, vamos a darle una chance. Pero el porcentaje de norteamericano, como uno lo piensa a nivel Nueva York o Chicago, o esas grandes ciudades, la verdad que Miami no tiene nada de eso. Claramente incluso la idiosincrasia de Miami es totalmente latina. Y cuando uno mira, no sé si alguno de ustedes ha caminado por Miami, se encuentra de repente muchos bares llamados Habana esto, Cuba esto. En realidad son todos cubanos que se han ido hace muchísimos años al exilio, porque obviamente son opositores al régimen castrista, ¿no? Digo, eso es fundamental. Hay exiliados, creo que una vez lo charlamos, o no sé si lo charlamos o no, esto ya se me van cruzando todos los cursos. Hay formas de exiliarse, hay un montón, y hay muchas muy bizarras, muy bizarras. Tipos que han muerto en el exilio. Tengo una duda. Sí. ¿El comunismo sigue en Cuba? Mira, el año pasado, yo creo que fue el año pasado, se votó por primera vez en la historia fin a la propiedad comunal. O sea, que se habilitaba la propiedad privada. De ahí a cómo lo hayan aplicado, la verdad que nunca busqué. Sé que se votó eso. Quiere decir que por lo menos hasta el año pasado no había propiedad privada. Yo tuve la suerte de ir a Cuba hace unos 5 o 4 años atrás y fui a propósito porque entendía que si no iba en ese momento, nada, se iba, o sea, el camino de Cuba para mí va claramente hacia el sistema capitalista, le guste o no le guste. Y me parecía que era una picardía no verlo. O sea, más allá de las playas, a mí me encantaron las playas, pero me gustó muchísimo La Habana. No me gustó en realidad, me pareció terrible, pero me gustó verla ahí. O sea, me parecía que era una especie de. Cuando uno va a Cuba, se encuentra aquel que por ahí haya tenido el placer de ir a La Habana, se encuentra en un lugar como una ciudad como perdida en el tiempo. O sea, desde los autos hasta todo lo que vos ves. Pero bueno, hasta el momento que yo fui era socialista, tenía todavía los rasgos del socialismo. Ahora, ¿cómo lo están implementando esta habilitación de propiedad privada? La verdad que no lo sé, no lo busqué. Pero en los papeles, por ahí debe seguir siendo socialista. Pero no tiene sentido, porque si el año pasado es propiedad más. Pero no importa, habría que buscarlo bien para corroborarlo. Bien, ¿qué es lo que me importa? Obviamente, si uno mira Miami, Lucho, sí. hay un par que les dice que la reunión se finalizó y no pueden volver a entrar. No sé muy bien qué decirles. Por las dudas. Fíjate si pusiste bloquear reunión, porque si pusiste bloquear reunión ya no puede entrar nadie más. ¿Y dónde busco eso? En donde dice seguridad. Así que, No, log meeting no está como puesto, ¿no? No tengo ni idea. Decirles que no se los puedo resolver, que no se preocupen, que está grabado. Punto. Algo que se deja de grabar y listo. Pero decirles que no sé cómo resolverlo. Bien, una cosa de Miami. Obviamente, si uno sabe que Miami creció enormemente durante los años del comunismo en Cuba, uno debería automáticamente suponer que todo cubano que está en Miami es que respecto de la experiencia cubana. ¿Cómo podés repetir la pregunta, por favor? ¿Están a favor de la experiencia cubana? Son opositores. Son opositores. El Miami de Cuba es un opositor férreo al régimen de Fidel Castro. O sea, que ya ni siquiera es de Fidel, porque Fidel murió hace 1 o 2 años atrás, ¿no? De hecho, una de las cosas, por ahí por favor me frenan si lo dijimos, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, o que en su momento me llamó la atención, fue lo de las elecciones de Trump. A ver, lo de las elecciones de Trump, por ejemplo, Trump es un tipo que discursivamente, ¿dónde se posiciona para con el latinoamericano? En contra. En contra, claramente. A ver, igualmente siempre yo pienso que Trump no sabe que existen otros países que México, ¿no? Digo, esta cuestión del mexicano es todo lo negativo y medio que para el norteamericano, medio racista, medio que Latinoamérica es México, ¿no? Ni se preocupa por ver que hay mucho más al sur. No, profe, para el mundo en general, Latinoamérica es México y Brasil. Igual, ojo, Argentina tiene como un peso, es conocido. No, pero en realidad no es conocido, o sea, si no es conocido por Messi o Maradona, lo decís, eso ya te lo... Pero como y país, ponele que por vos el le mate. decís,
Igual, Pero Uruguay también, pero vos le decís a un extranjero de donde sea, ubicame Brasil, te lo ubica. Ubicame el resto de los países, no tienen idea. O igual sea, ni siquiera saben si están en la No, pero igualmente, tipo, tienen idea si fueron de vacaciones, ponele, o si fueron a ver alguna te iba a decir, atracción. Ponele, acá depende. vienen a ver alguna atracción, ya sea Perito Moreno, el Faro del Fin No, del igual te iba Mundo, a decir, o- depende el ambiente en que uno se maneje. Por ejemplo, Argentina es muy conocida para viajeros onda mochileros, porque Argentina tiene un lugar mítico para ellos que es Patagonia. O sea, así como uno piensa, vieron que nosotros desde acá miramos y decimos a veces, no sé, sudeste asiático, qué lugar maravilloso para conocer, vos lo ves como muy alejado. Bueno, la misma lógica lo que pasa, nosotros no lo podemos ver porque es nuestro, porque ya lo conocemos probablemente, pero para el resto del mundo Patagonia es un lugar como a conocer en la vida, en algún momento tienen que venir a Patagonia. Entonces, para ese grupo de gente sí es conocido Argentina. Sí es verdad, y ahí voy a lo que vos decís, Nazarena, que en realidad, no sé si es que para el mundo, me parece que el mundo es bastante ignorante en muchos casos. O sea, yo tuve la oportunidad de toparme con muchísima gente en viajes, o incluso tuve la oportunidad de estudiar afuera hace muchos años atrás, y los tipos no saben lo que hay en América Latina. Real, ¿eh? O sea, nosotros nos tomamos el laburo de saber todo lo que hay allá, o por lo menos de ubicarlos, y ellos no saben dónde está Argentina, no saben dónde está, o sea, por ahí te nombran cualquier cosa y decís, bueno, no te estoy diciendo que mi nombre es, no sé, Suriname. Que me complica a mí ubicarlo en el mapa. Es loco, es Argentina, digo, es un país como relevante a nivel América Latina, pero sí es un poco lo que ustedes están diciendo. Pero no fuimos. A lo que voy es, cuando uno escucha el discurso de Donald Trump, siendo un republicano, siendo un tipo pro capitalismo a full, sin ser como muy dialoguista, lo que te encontrás es cuando al chabón lo votan, cuando se dan las elecciones en el, no sé, 4 años atrás ya, Florida, que es donde está Miami, lo vota. O sea, uno dice, pará, pero esto no tiene mucho sentido. Porque Florida está mayoritariamente compuesto por latinoamericanos. Y sí tiene sentido, porque en realidad Donald Trump es un tipo muy duro para con la experiencia cubana. O sea, a diferencia de Obama, que de repente es un tipo que flexibilizó la relación con todavía Fidel, el hermano, a diferencia de Obama que se fue, incluso hizo un viaje como diplomático por primera vez en muchísimos años a Cuba, a diferencia del momento de Obama donde de repente, no sé, los cruceros salían de Miami y te llevaban a Cuba, o te aparecía una banda como los Rolling Stones que hacía un concierto gratuito en Cuba. Donald Trump es lo opuesto, y cuando uno ve que Donald Trump es un tipo que está dispuesto como a hacerle, entre comillas, pagar a Cuba por su exabrupto socialista y quiere como de vuelta cerrar la situación y la relación con Cuba, ahí uno entiende por qué los habitantes de Florida de repente votan, siendo latinoamericanos, votan en masa a Donald Trump, ¿no? Digo, es un tipo, porque siempre hay que pensar que la mayor parte o gran parte de esos pobladores de Miami son latinoamericanos cubanos, que odian la experiencia socialista en serio. Bien, a ver, más allá de estos datos como que son interesantes de verlos, básicamente ustedes son tipos, un público que puede potencialmente llegar a Miami. Está bueno ver que estos cubanos son los cubanos exiliados de un proceso histórico. Lo cierto es que habría que ver un par de ideas, particularmente en función de para poder comprender cómo esa experiencia socialista se vuelve gradualmente más radicalizada. Yo creo que les pedí a ustedes que tomaran o que buscaran un par de medidas concretamente en función de ir transformando esa Cuba en socialista. ¿Lo pudieron hacer? Lo bueno es que están todos mirando para abajo, así que es unánime. ¿Lo pudieron hacer? ¿Nazaria, lo buscaste? Porque sos la única que está O diciendo que sí. sea, no sé si está bien, pero te puedo Pero decir dale. que tomé nota. ¿Montaste, Lucio, perdón? Sos la única que está diciendo que sí, por lo cual, nada, o sea, me agarro de la única persona que al parecer buscó. Lo que yo les había dicho a ustedes, para aquel que se perdió, es identifiquen un par de medidas de tipo socialistas que haya implementado en este caso Fidel Castro ni bien llega al poder, allá por el 59 y un poquito después, en función de ir transformando ese sistema capitalista muy desigual en algo que sea un poquito más equitativo. Dale, Nazarena, si te animás, todo tuyo. Bueno, te digo lo que tomé. Dale. O sea, digo, promulgó una reforma agraria que afectó mayoritariamente a la industria del azúcar bajo el control de Estados Unidos, y ahí está la ley de reforma agraria, que hizo propietarios de las parcelas que trabajaban más de 100.000 campesinos cubanos, y
prohibió a entidades y particulares extranjeros poseer tierras en Cuba si no las trabajaban directamente. Bien, ¿por qué te parece relevante eso, Nazarena? Porque es como que ahí le sacó el control a la gente extranjero y promulgó más que nada el trabajo del país, más que nada. Estamos de acuerdo. Un segundo, me quedo con la primera idea de revolución, perdón, de reforma agraria que estás planteando. Miramos un segundo, en función de la idea de reforma agraria, no necesito todo esto, igual es un ratitito. Tomen un par de ideas de esto que se plantea respecto de reforma agraria. ¿Estamos? Pues una de las medidas más relevantes de la... A ver, después vamos a ver por qué es socialista y por qué tiene sentido, ¿no? Vamos, me dicen si se escucha. El concepto de revolución y decía que es necesario cambiar todo lo que deba ser cambiado. Pero Fidel fue más allá de las palabras, fue a los hechos y mostró la posibilidad de hacer realidad cada uno de los tópicos que expone en su concepto de revolución. La primera ley de reforma agraria fue suscrita en el año 1959, pocos meses después del triunfo de la Revolución Cubana. Con ella se buscaba fomentar la entrega de la propiedad de la tierra a quienes la trabajaran y la creación de cooperativas agrícolas. Una de las prioridades de Fidel era la redistribución de la tierra que estaba mayormente en manos de unas cuantas compañías norteamericanas, principalmente las pertenecientes a la industria azucarera, cuyos latifundios podían superar las 18.000 caballerías, una situación que agudizó los desalojos, la miseria, el analfabetismo y la insalubridad. Con ella se estableció un límite máximo de 30 caballerías de tierra para los propietarios individuales, convirtió a pequeños y medianos campesinos en dueños de las tierras que cultivaban, liberándolos del pago de las rentas, y se regularon los procedimientos de expropiación e indemnización a los propietarios de extensiones superiores al límite permisible. Miles de familias se beneficiaron de esta ley, llamada por el propio Fidel como la novia de la revolución. Para velar por la aplicación y ejecución de las políticas económicas y sociales que implicaba la ley, se creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que 17 años más tarde fue reemplazado por el Ministerio de la Agricultura. La puesta en vigor de esta ley chocó frontalmente con los intereses económicos de los norteamericanos. Enfureció al gobierno estadounidense, que arreció su agresiva política contra la revolución y el pueblo cubano, muy a pesar de plantearse repetidas veces la disposición a renegociar. Ante la nacionalización de empresas como la Compañía Cubana de Electricidad, Compañía Telefónica de Cuba, United Fruit, Texaco y First National Citibank, Estados Unidos amenazó con reducir la cuota azucarera, prohibir la inversión privada norteamericana y eliminar todo tipo de ayuda económica. Ya que nuestra reforma... Punto. Bien, pregunta, ¿qué es reforma agraria? Más allá de lo que nos dice Nazarena y lo que nos dice este video. Es como muy claro el videito. Pero para entender reforma agraria, ¿qué hay que entender primero? ¿A qué le suena reforma agraria? Suena como lo que quiso hacer Guatemala en su momento y que después fue... Boicoteado. Sí. Es que es muy parecida a la lógica. ¿Cuál es la lógica de reforma agraria? Primero, tengamos en cuenta mayor cantidad de tierras o las más productivas, las más fértiles. ¿Quiénes las tienen en manos? Los estadounidenses. Bien, estadounidenses. Quiere decir que hay grandes extensiones de tierra, para decirlo de manera muy clara, que están en manos de norteamericanos para producir azúcar o todo lo que ya dijimos, y que lo único que está haciendo Estados Unidos con esas grandes industrias, grandes, y no son industrias, con esas grandes plantaciones es explotar al pueblo cubano. El pueblo cubano trabaja para esas tierras, trabaja para esos dueños, y lo hace obviamente a precios más que módicos. Ahora, ¿cuál es la lógica? Primero, primer paso para lograr reforma agraria. ¿Qué tenés que hacer si esas tierras son norteamericanas? ¿Expropiarlas? ¿Cómo? ¿Expropiarlas? Expropiarlas. Primer paso es expropiar a los norteamericanos, y ahí empezás, un poco lo dice el videito empezás como a comprender por qué el enojo norteamericano, porque al fin y al cabo son un montón de empresas que ellos en teoría o desde su visión legalmente han obtenido. Entonces primero expropiás. Esa expropiación a veces es literalmente sin ningún tipo de pago, otras veces pagos de indemnizaciones como muy muy bajos respecto del precio de la tierra. Y paso siguiente, lo que tenés que hacer con este gran latifundio, a ver, pensémoslo desde el punto de vista del socialismo, ¿no? Digo, esta idea de
que no haya explotadores, que no haya ningún tipo de desigualdad social. Entonces lo que haces en una reforma agraria es ¿qué? Dividir en hectáreas. Dividir en hectáreas más chicas. Quiere decir que acá vos tendrías familia 1 campesina, familia 2, familia 3, familia 4, y eventualmente todos estos tipos que antes vos tenías trabajando naturalmente para esa gran producción, ahora les obsequiás, o sea, no sé si es obsequiar la palabra, les otorgás la posibilidad o el derecho de producir en una partecita de su tierra. ¿Por qué esto es una buena medida socialista? Porque tendrías trabajo, todos tendrían trabajo, todos tendrían parte de la producción. Bien. Y Estados Unidos no tendría poder sobre los cubanos. Estamos de acuerdo con eso. Aparte, a ver, siempre pensemos que la lógica de la Revolución Cubana es atender estas necesidades irresueltas de un montón de sectores que en este caso en Cuba son mayoritarios, ¿no? A ver, acá básicamente lo que te está diciendo de alguna manera este pequeño documentalcito muy chiquitito de noticias es, si vos a partir del momento que la revolución es socialista, si vos pasas hambre es porque querés, porque tenés tu tierra para poder producir, para poder dedicarle tiempo y eventualmente cosechar lo que vos quieras. Más allá de esta reforma agraria, que obviamente enoja a los Estados Unidos, ¿cuáles son otras medidas de tipo socialista? Nazarena, ¿vos qué buscaste? Te voy a utilizar mucho, Nazarena, en el día de hoy. Te digo las otras que encontré. Dale, a ver. O sea, esto también es lo mismo. Prohibió el establecimiento de plantaciones controladas por compañías no cubanas. Disminuyó el apoyo a la producción de azúcar a favor de otros cultivos alimenticios. Sí. Para un segundo, nacional... antes, lo primero que dijiste, ¿por qué te parece que está bueno que se prohíba la posesión de tierras en capitales de capitales no cubanos? ¿Está bueno o no está bueno, en realidad? No sé si está bueno. No sé, o sea, yo creo que fue más como a favor de independizarse de Estados Unidos y les generó un ingreso mayor a lo que sería el ingreso del país. Sí. Más que nada. Entonces, no sé, o sea, está bueno porque aumentó el ingreso personal, o sea, del país, y también se lograron sacar de Estados Unidos, o sea, desligar de Estados Unidos, pero... Sí, estás condenado si haces eso, estás condenado a cerrarte íntegramente a sí, o sea, no puedes comercializar muy bien, que digamos, solo tenés el ingreso de esas plantaciones y nada más. Y más que nada si estás combatiendo contra Estados Unidos, que es como en ese momento la potencia, sigue siendo una potencia. Sí, y tu principal comercio es el azúcar también, como que si lo reducís, te van a reducir los ingresos también. Totalmente, o sea, vas a tener, a ver, me parece un poco en función de lo que vos decís, también tendríamos que ver cuál es la actitud, ¿no? Digo, en realidad la actitud o la hostilidad de Estados Unidos para con Cuba es lo que gradualmente va haciendo que Cuba se vuelque cada vez más al socialismo. Si vos tenés todo un mundo que no te quiere que no quiere comerciar con vos por órdenes de Estados Unidos, que te boicotee y demás, y bueno, la opción que a vos se te puede ocurrir es claramente abrazarte al socialismo del otro bloque, que es el que básicamente te va a empezar a comerciar un montón de cosas que antes vos comerciabas con Estados Unidos. Sí, es lo que también anoté, que dice, estrechó lazos con la Unión Soviética, la cual abasteció a la isla de armamentos y ayuda técnica. Tal cual, o sea, básicamente te desabrazás de uno, o sea, te descolgás de una superpotencia para abrazarte al otro, porque convengamos que no deja de ser cierto que Cuba es un país muy, muy chico, ¿no? Digo, eso no es un dato menor, o sea, independiente, no, creo que ningún país puede serlo, pero menos un país de esas características. ¿Qué otras medidas, Nazarena, buscaste que tienen que ver con socialismo? ¿Encontraste otras? Obviamente hay una eliminación de lo que es propiedad privada, ¿estamos? O sea, todo lo que es propiedad privada, que no solamente tenga que ver con los campos o con las tierras, digo, en realidad la propiedad privada en Cuba en general no existe. ¿Qué es lo que sí existe? Si no es privada. ¿Qué fue ese ruido? La pública. Sí, pública, ¿no? No es pública, ellos la llaman propiedad comunal. O comunitaria, algo así la llaman. Básicamente es todo el Estado y vos, creo que esto sí lo habíamos charlado, vos podés, si el Estado lo requiriera, vos podrías perder alguno de tus bienes en función de redistribuirlos hacia otros sectores que por ahí lo quieren, o lo necesitan, no que lo quieren. Yo les había dicho, creo hace un tiempo atrás, por ejemplo, el lugar donde yo paré en La Habana era de una mujer que tenía 2 habitaciones libres.
Y esas 2 habitaciones libres se correspondían con las 2 hijas que se habían ido al exilio hace mucho tiempo atrás, una a Madrid y la otra a Miami. Y en realidad eran 2 tipos de 70 años, ¿no? O sea, un matrimonio de 70 y pico de años que alquilaba esas habitaciones para tener un mejor pasar. Y lo que ella me decía es que no lo hicieron, obviamente esto fue hace 3, 4 años atrás, por ahí si hubiese sido mucho más al comienzo de la revolución, hubiese sido otra realidad. Si el Estado hubiese querido quitarles ese departamento y eventualmente posicionar a otra familia que necesitara esas 2 habitaciones para poder vivir, y reubicarlos en otro lugar, en realidad lo podrían haber hecho, porque por más que el departamento sea suyo, porque de repente era suyo en el momento que inició la revolución, nada, no hubiese podido haber como un resguardo legal frente al atropello de ese Estado. Así pasaba también con todo lo que tiene que ver con los autos, ¿no? Estos autos que en realidad son añejos, son perfectamente conservados algunos, pero que en realidad no es porque ellos son fanáticos de conservar autos de la década de 60, en realidad es porque no tienen opción B. No se pueden comprar un auto nuevo y traerlo de afuera, y tampoco pueden vender ese auto porque no es tú, o sea, no puedes lucrar con esa venta. Entonces, lo que intentan hacer... Sí, ¿Puedo decir algo? dale. Más hablando de Cuba hoy en día, pero, o sea, a pesar de todo el historial socialista, eso que decimos, y de cosas negativas, también hay que destacar un mejoramiento en lo que sería la educación y la salud. Totalmente, Más que Gasolina, nada. es como si te estuviese mandando por celular que me acotes cosas, porque así eso íbamos. Bien, estamos O sea, porque ya entendí, según lo que busqué, yo entendí que la idea principal del gobierno era mejorar ese aspecto de los trabajadores de las tierras que tenían condiciones, los niños más que nada tenían condiciones deplorables de salud. Entonces se enfocaron más que nada en lo que sería el mejoramiento de la salud y la educación. Sí. Pero también creo que le sumó en contra eso, más que nada de la educación y qué sé yo, porque hay un montón de gente que se está yendo del país para buscar un mejor lugar. Yo coincido igualmente en una cosa. Eso me lo dijo tipo mi tía que fue y que Sí. habló con personas de ahí que decía que la educación tipo era re buena, que no sé cómo es ahora, tipo eso hace La años, medicina también. 3 años, 2, una cosa así, de que tipo si no iba, el chico no iba a la escuela, el papá podía llegar a ser multado, una cosa así. Exactamente. De hecho, ahora vamos... Y si en el caso de que no respetara la multa, podía ir preso. Sí, las cárceles cubanas son lugares donde no querés entrar. O sea, por lo que tengo entendido, son esos lugares... Yo encontré que... perdón. ¿Qué pasa, gente? Yo he encontrado esto que como que pudieron alfabetizar a 700.000 personas y que lo que hicieron en el área de salud fue acceso a atención médica, la aplicación de una medicina preventiva y la garantía de una nutrición básica para toda la población. Coincido. Que provocaron un aumento considerable de las expectativas de vida y una disminución notable en la mortalidad infantil. Sí, eso sí es verdad. Digo, hay cosas, coincido con lo que están diciendo, hay cosas que uno a Cuba le puede atacar, como diciendo, a ver, hay cosas que no llegaron como a un buen puerto socialista, pero sí es verdad que hay algunos ámbitos que requieren como cierta apreciación. Por ejemplo, no vamos a ver todos, son 2 o 3 minutos también, por eso le decía a Nazarena que estábamos como conectados en tema. En todo lo que es educación, yo agarré esto de la educación en Cuba, que era un poquito como más cortito de las otras cosas que encontré. Vale, nada, tomen un par de ideas de esto y ahora lo debatimos. Me dice si se escucha. Antes del triunfo revolucionario de 1959, el pueblo de Cuba carecía de las más elementales oportunidades de desarrollo, especialmente en el campo de la educación. Al hijo de un campesino u obrero le era casi imposible llegar a ser algún día un profesional. Había hijos de familias pobres que a costa de sacrificios extraordinarios podían llegar a los estudios superiores, pero la mayoría de ellos no tenían la oportunidad de aprender las primeras letras. Existían regiones enteras de Cuba donde nunca habían visto un maestro. Cuando el gobierno revolucionario toma el poder, encuentra un sistema educacional que ofrecía un cuadro desolador por su insuficiencia, su abandono. La educación se convirtió en una tarea de primer orden. Se crearon 10.000 nuevas aulas y en correspondencia con ello, 10.000 plazas fueron puestas a disposición de los maestros desempleados. Sin embargo, el principal problema estaba en las montañas. La población infantil en las zonas rurales era extraordinariamente grande.
Ante esta situación, el gobierno solicitó voluntarios entre los estudiantes de la enseñanza media. La respuesta no se hizo esperar, y así el país pudo contar con varios miles de maestros que fueron a llevar el pan de la enseñanza a los lugares más recónditos. Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartillas, no se ha librado nunca, que nos vemos enfrentados a dos grandes tareas: defender la revolución, defender la patria frente a las amenazas de agresión y al mismo tiempo librar la batalla contra la ignorancia. El 22 de diciembre de 1961, en multitudinario acto, Cuba fue declarada territorio libre de analfabetismo. Se crearon nuevas escuelas primarias y secundarias en todo el país y se llevó a cabo una gran contienda para que todo el pueblo continuara estudiando hasta alcanzar niveles educacionales más elevados. En Cuba... Punto. Casi logro. Bien, a ver, ¿cuál es la lógica, o cuál es la lógica de un plan de alfabetización masiva? ¿Cuál es la situación previa? Que había millones de personas que estaban analfabetas, que tipo no sabían ni leer ni escribir. Bien, hay una parte, está bien, yo creo que el documental tiene una cuestión tendenciosa a peor del socialismo, ¿no? Digo, pero en realidad, fíjense que está hablando de miles de pibes que, sobre todo lo que me llamó la atención fue como en la parte de los campos, bien alejados, que nunca han tenido contacto con un maestro. El nivel de analfabetismo de un 30%, quiere decir. ¿Qué es analfabetismo? Eso que no sabes ni leer ni No escribir. saber ni leer ni escribir. Básicamente, o sea, llegar a un 30% de analfabetismo es monstruoso a nivel cifra. A mí se me ocurre que es muy difícil pensar que del 59 al 61 que uno pueda generar como un país libre de analfabetos, como lo plantea ahí en el documental, pero sí es verdad que si hay algo que es conocido Cuba actualmente es por ese nivel como de escolarización de chicos. Vos, no sé quién decía recién lo de la tía en Cuba, a mí me pasó en La Habana. No, tipo, fue a visitar Cuba y bueno, mi tía habla con toda la gente. Pero en Como Cuba así que, tipo, aprendés mucho. tiene un montón de conocidos por todos lados. Y a mí me pasó en algún momento estar recorriendo por ahí sí, literalmente las calles de La Habana, los lugares menos turísticos, y encontrarme con un pelotón de mujeres, o algo así la llamaban, como que eran mujeres que estaban, esto era vacaciones de invierno, de verano para ellos, y eran mujeres que estaban sentadas en la puerta de la escuela. Y básicamente su función era cuidar la escuela de cualquier cosa en contexto de vacaciones. Y medio que charlando, hablando, viendo a ver si era posible entrar, nos permitieron entrar a la escuela, obviamente ellas vinieron con nosotros. Y la verdad es que las escuelas están armadísimas, o sea, para ser todas, obviamente, 100% de escuelas públicas, 100% de escuelas del Estado, lo que nos contaban, que es algo que a mí me llamó mucho la atención y creo que es una de las cosas que vos, Valentina, decías, es el pibe cubano, lo único que tiene que hacer, o sea, el padre cubano, en realidad, más que el pibe, lo único que tiene que hacer es mandar al pibe al colegio, porque no tiene excusa para no hacerlo, porque en realidad todas las aulas, o sea, en verano están cerradas, con llave, la llave la tienen estas mujeres, y en realidad al interior de las aulas cubanas, lo que vos tenés es el 100% de lo que necesitas para estudiar. Es decir, tenés desde los cuadernos hasta los libros, hasta la lapicera, el lápiz, la goma, todo lo que vos puedas imaginar que ustedes compran, porque la educación acá no es así tan accesible, en realidad lo tenés allá como de manera provista, bueno, te la provee el Estado. Entonces lo único que vos tenés que hacer como padre cubano es mandar al pibe al colegio. Entonces, en esas condiciones, obviamente que se vuelve mucho más viable la idea de alfabetización. De hecho, yo no lo vi, pero tengo conocidos que han ido a Cuba y te dicen, pero cualquier pibe está leyendo un diario y cualquier pibe le hablas un poco de realidad política y te puede como tirar una idea. Pero bien, es verdad, y todo lo que tiene que ver con salud, yo también. O sea, la mujer que a nosotros nos hospedaba nos decía, Cuba es ideal para ser o muy chico o muy grande. Porque si vos sos muy grande, obviamente muy grande, ella se refería a ella misma siendo setentona, ¿no?
Lo que ella decía es, para mí, obviamente, si bien no es gratuita la salud, es módico lo que tengo que pagar y yo me puedo hacer análisis, me puedo hacer un montón de cosas y no gasto prácticamente plata. Ahora, lo que ella decía, que es un dato a tener en cuenta, es en el medio, entre eso muy chico que va a la escuela y el muy grande, ese es el problema. O sea, porque es cuando vos te ven, o sea, tus 20, 25 años, cuando sos un poco más emprendedor, por ahí es la palabra. Lo que vos no tenías en Cuba es objetivos como económicos, o sea, porque no hay explotación, entonces muchos de esos tipos de los 20 años son los que se han ido al exilio desde los 80 en adelante. Entonces Cuba tiene una población de mucho niño y de mucho viejo, pero en el medio al parecer es como algo un poco menos. Sí, Valentina. Claro, que también lo que tiene es la infraestructura, que es medio mala, por lo que me contaron. Nunca fui a Cuba, la verdad, nunca tuve la Sí. oportunidad de ir, pero porque lo que me contó mi tía que fue, es que las playas son hermosas, pero lo que tiene de infraestructura es lo malo, y que en un momento tuvo una crisis de petróleo, que no había autos, bueno, que no se podían manejar los autos, que Y ni te la cuento, comida a y ni te cuento veces, internet. Internet internet. Internet es un lujo. Para nosotros que estamos con internet en el celular en cualquier lugar de la calle, internet es un lujo de pocos, te das cuenta. De hecho, por ahí también eso me permite como hasta problematizar cuando uno dice la excelencia educativa y de salud cubana. Yo entiendo que la excelencia educativa la puedes encontrar a niveles primarios y secundarios, digo, pero después cuando vas a la universidad me permito dudar de eso. Porque no tenés como, por ejemplo, no tenés acceso como a información o a textos como actualizados de cosas. Y ni hablar si sos del área de sociales. Todo lo que es del área de sociales está totalmente como, es una bajada de línea, o sea, son todas... Temas que sí dicen que es bueno para muy chico, para muy grande, esa edad media, ponerle que enseña, Sí. que no llega a los 70, no están, ponerle que se fue, que preferir ir a otro lugar y enseñar en otro lugar que enseñar ahí. Y Ese algunos sí, también es el y tema. eventualmente a mí siempre me llamó la atención que fuesen estén tan a la vanguardia de la medicina, cuando la medicina también requiere de tecnología, o incluso de tecnología, requiere como de pavadas, por ejemplo, requiere de internet. Porque el internet te permite tener acceso a un montón de avances como medicinales o de cosas que son como papers, que están como publicados, y digo, si uno las tiene a mano, cuando uno va caminando por La Habana, lo único que ves que son como acumulación de gente, o sea, ¿qué es eso básicamente? Es una acumulación de gente y ya sabes a la distancia que hay internet, pero es como un punto en donde hay internet y donde hay un pibe que está compartiendo a través de no sé qué y eventualmente pagás $1, que es una locura por 10 minutos de internet. O por ejemplo, no sé, en los All Inclusive, si alguno ha ido, vos sale a un All Inclusive en la parte norte de Cuba, pero no tiene todo internet. Tenés que ir a un lugar específico del All Inclusive, que generalmente es como como el hall de entrada, o sea, es como que te pones cerca del módem, por decirlo de alguna forma. Te pones cerca del módem A ver, pero eso es, a ver, en cualquier hotel, tipo, No. a ver, en los hoteles, bueno, en los hoteles, al menos el de República Dominicana es, o en la habitación, en el lobby o en el restaurante. Está bueno, pero por ejemplo, vos ahí tenés una diferencia en la habitación. Acá en Cuba tenés solamente en lo céntrico. Igualmente, también es verdad que vos justo te pusiste a ver de República Dominicana, digo, que también tiene un montón de déficit de infraestructura más allá de sus playas. Pero, digo, en otro lugar, la realidad es que es muy lógico. Vos, el hall de los All Inclusive de Cuba, te encontrabas el hall con un montón de asientos que vos decías, cuando entrabas por primera vez al All Inclusive, decías, qué raro ese montón de asientos acumulados en el hall. Cuando transitabas tus días en el All Inclusive, decías, con razón, porque toda la gente venía de sus diferentes cabañas de la otra punta, caminaba sus 3 cuadras para llegar al hall y se sentaba ahí con el celular para mandar alguna señal de vida a sus familiares. Pero bueno, nada, más allá de eso yo coincido con lo que decía Nazarena, más allá de las cosas como ridículas que uno les puede como señalar a los cubanos, lo cierto es que si uno se pone a pensar y si uno toma en serio esta idea de país libre de analfabetismo es para aplaudirlos. Estamos, o sea, porque no es común y creo que no debe haber ningún país del mundo que lo tenga. Obviamente lo único que me interesa, como para seguir cerrando y que ustedes vayan tranquilos y después busquen lo que les vaya a pedir, es a medida que esta revolución cubana se empieza como a solidificar y empieza a ser como un poco más real y empieza a tener menos problemas o menos desafíos por parte de los Estados Unidos de manera directa,
Obviamente uno sabe que en el contexto de Guerra Fría Estados Unidos no se va a quedar como con los brazos cruzados. Y lo que uno tiene que esperar es que Estados Unidos acepte de muy mala gana la continuidad de esa revolución, pero que intente por todos los medios boicotear la situación o incluso evitar que esa experiencia socialista se expanda hacia el resto de América Latina. Hacia eso es hacia donde vamos la próxima clase, así ya vamos cerrando la idea y vamos conectando con otras cosas. Seguramente, quédense como atentos en esta semana que nosotros no tenemos, seguramente les bajo como un par de consignas para que puedan buscar esto que les estoy pidiendo, así cuando nos volvemos a encontrar de acá a 15 días, nada, están en tema como estuvo Nazarena sola hoy. Nada más muchachos, hasta luego, nos vemos en 15 días.